Buenos días, bienvenidos. Agradecemos a todos por su asistencia y también a los que nos acompañan de otros estados de la República Mexicana, así como de otros países como son Colombia, Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, Estados Unidos. Se queda con ustedes el ingeniero José Antonio Olivares Farías, presidente del capítulo Ciudad de México. Buenos días, Brenda. Buenos días, Edgar. ¿Cómo estás? Bienvenido. Y buenos días a todos los participantes. Un placer tenerlos nuevamente con nosotros en así que presentación técnica ya del mes de abril. Así que pasa volando el tiempo y ya pues, en unos meses yo termino con la presidencia del capítulo de México. Pero bueno, esto es hasta el mes de julio, entonces seguiremos aquí unos meses más con muchísimo gusto y apoyando cada vez más a la parte de aire acondicionado en México. Entonces, vamos a dar la bienvenida y cómo está la agenda para el día de hoy. Nuestro patrocinador es Haften SASB y obviamente el tema será optimizando el desempeño de los sistemas HVAC con válvulas de control. Como siempre tendremos la parte 1, un receso para la presentación comercial. Continuamos con la parte 2, terminando eso la parte de preguntas y respuestas. Y obviamente al finalizar el curso del próximo mes que se dará a conocer y obviamente la despedida, ¿no? Como les mencionaba, el patrocinador es Haften SASB, quien está en esta ocasión con nosotros. Un poquito de la reseña es, Haften SASB fue fundada en 1999 con el objetivo de proveer al mercado de HVAC productos de la más alta calidad para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. Durante más de 21 años, Haften SASB ha participado en la selección, especificación, asesoría y venta de equipos de control para HVAC, automatización de edificios, eficiencia energética y sistemas de humidificación de los proyectos más importantes de nuestro país, logrando el balance perfecto entre calidad y precio. De esta manera se ha consolidado como el principal proveedor de equipos periféricos para la industria HVAC en México y Latinoamérica. Los avisos importantes por parte del capítulo es el punto de vista del autor no necesariamente refleja la posición de la sociedad o del capítulo, ni tampoco su publicación implica ninguna recomendación o aprobación por la sociedad o capítulo. Al término de la presentación, habrá un periodo de preguntas y respuestas recibidas por medio del chat, como lo hemos venido haciendo, y la política de comercialismo de ASRAI prohíbe el uso de marcas, modelos comerciales o compañías durante la presentación, únicamente espacios comerciales. Si alguien está interesado en el programa de PDHs, favor de solicitarlo al correo de asistente asraimx.org. Como lo comentamos desde la vez pasada, bueno, ya cada vez más personas solicitan sus PDHs. Obviamente esto es igual a una hora de desarrollo profesional. Se otorga en relación 1 a 1 por cada hora de educación continua que corresponde al tiempo neto de exposición del ponente. Principal, obviamente, la parte de avisos y espacios comerciales no generan PDHs, pero lo que es la exposición como tal del ponente, sí, ¿no? Entonces, consulten nuestras políticas de privacidad en nuestra página web y ahí pueden encontrar toda la información. Y como les mencioné la vez pasada, se ha estado actualizando cada vez más la página, cada vez contiene más información y creo que esto nos ayuda a todos los socios y amigos del capítulo para poder encontrar la información que estamos buscando. Edgar Ramírez Escamilla es ingeniero de control y automatización con más de 4 años de experiencia en sistemas HVAC y Building Automation Systems, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. A través del sentido de responsabilidad y habiendo priorizado las necesidades de los clientes, favorece soluciones. Actualmente desempeña como ingeniero de aplicaciones de producto en la empresa Haften SASB. Entonces, bienvenido Edgar, bienvenidos todos los participantes y pues a tener un buen, una buena presentación. Muchas gracias. Y te dejo, Edgar, ya para que nos puedas dar la presentación. Mucha suerte. Estás en mute, Edgar.
Hola Edgar, no te estamos escuchando. Bueno, bueno, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ah, perfecto. ¿Puedes ponerla nada más en modo de presentación, por favor? Sí, Gracias. listo. Bien, comencemos. Pues buenos días a todos. Antes que nada, espero que estén muy bien, ustedes, sus colaboradores y sus familiares. Son tiempos difíciles y hay que cuidarse. El día de hoy, como ya lo mencionó Antonio, muchas gracias por la presentación, se platicará sobre la optimización del desempeño de los sistemas de aire acondicionado con válvulas de control. Para ser más específicos, válvulas de control independientes de la presión. El contenido de esta presentación abarcará una pequeña introducción, se presentarán las ineficiencias de los sistemas de aire acondicionado convencionales, tales como el sistema de bombeo constante y el sistema de bombeo variable. Posterior a ello, se presentará la solución que las válvulas de control independientes de la presión nos ofrecen. Para terminar, se expondrán las conclusiones. Gracias a las investigaciones realizadas por la Administración de la Información Energética de los Estados Unidos, conocemos que los sistemas de aire acondicionado representan el 40% del consumo energético total de los edificios comerciales. El 40%. Estamos hablando de casi la mitad para un solo sistema. El aceptar esta aseveración nos da hincapié al desarrollo de nuevas metodologías y de nuevas tecnologías capaces de contrarrestar este hecho. Recordemos que los recursos naturales son limitados. Es nuestro deber utilizarlos al máximo y cuidarlos. El desarrollo del aire acondicionado trajo el sistema denominado bombeo constante y consigo el primer punto de impacto energético, ya que este sistema se caracteriza por la operación de las bombas al 100% de su capacidad durante la operación para mantener, como su nombre lo dice, el flujo de agua constante en los circuitos. El control hacia las unidades terminales se realiza a través de válvulas de tres vías para poder realizar la operación de bypaseo hacia la generación. Se recomienda también la instalación de 2 válvulas de balanceo por circuito. Estas válvulas de balanceo o de equilibrado deberán instalarse en los puertos de salida de la válvula de control. En este caso, en una configuración divergente, estos puertos de salida están representados por la letra A y por la letra B, siendo el puerto AB el puerto común de entrada. Como vemos en la imagen, al operar casi hasta estallar las bombas, la posibilidad de ahorro energético es nula. El segundo punto crítico se presenta en el balanceo estático, ya que este proceso requiere de minuciosa atención para lograr los ajustes establecidos en la etapa de diseño. Por parámetros me refiero a los galones por minuto que necesitan las unidades terminales para su correcto funcionamiento. Sin mencionar que al modificar un solo valor en nuestro diseño, todo el sistema deberá reajustarse desde un inicio. En la oficina me dieron a elegir entre balancear este pequeño edificio o dar una presentación en la RAE. Y pues aquí estamos, cada quien aportando su granito de arena. Si se pretende omitir este proceso, ¿qué es lo que pasaría? Pues bien, los equipos terminales más cercanos a la bomba recibirán un sobreflujo y los equipos terminales más alejados a la bomba no recibirán el flujo suficiente. Esto llevará a un desequilibrio que afectará directamente al confort de nuestros ocupantes.
En los primeros pisos nos encontraremos en un congelador. Puede que se nos cruce un compañero de ingeniería con su traje negro y su camisa blanca. Y en los últimos pisos se tendrá un calor agobiante. Allí es donde enviaremos a los colegas de administración. El análisis del desarrollo del sistema de bombeo constante da como consecuencia su evolución hacia el sistema denominado bombeo variable. Se hace presente como tal la posibilidad de un ahorro energético gracias a la adición de un equipo de presión diferencial y de un variador de frecuencia, los cuales estarán en constante retroalimentación. El variador de frecuencia regulará la capacidad de la bomba con base a la demanda. Si eliminamos el bombeo constante de los equipos de la bomba, se produce un ahorro energético considerable. Bien, mencionamos el equipo de transmisión de presión. Comúnmente el equipo de presión diferencial se ve instalado en 2/3 partes del sistema, o para reducir costos inclusive se ha visto su instalación a la salida de los chillers. Platicando con un colega y documentándonos, lo apropiado sería que la instalación de este transmisor de presión sea en el ramal con el punto de presión más crítico, ya que si logramos satisfacer las necesidades en este punto, se sobreentiende que en el resto del sistema no tendremos problemas. A ser suministrado solo el flujo necesario a los equipos terminales, las válvulas de control se reemplazan de 2 a 3 vías. Ahora solo ocuparemos una válvula de equilibrado o una válvula de balanceo. Bien, ahora ya me tardé 4 años de experiencia balanceando el rascacielos que vimos anteriormente, pues para contrarrestar esta demanda excesiva de tiempo y de trabajo, los fabricantes realizaron la innovación hacia las válvulas de balanceo automático, también denominadas como balanceo limitadoras de flujo. Básicamente, esta se compone de dos partes fundamentales, lo que es la válvula y su cartucho de ajuste. El principio de funcionamiento se basa en la fórmula que vemos del lado derecho, donde Q es igual a caudal, CB, coeficiente de flujo, y la delta P, la diferencial de presión. Aquí mostramos la equivalencia de la delta P, que es la presión 2 menos la presión 1. Para mantener un flujo constante, debemos variar el coeficiente de flujo con respecto a los cambios en la presión. Es decir, si nuestra presión diferencial aumenta, debemos disminuir el coeficiente de flujo y viceversa. Si la presión diferencial disminuye, ahora deberemos aumentar nuestro coeficiente de flujo. Esto para tener como resultante un caudal constante. Esta relación puede ser mejor entendida con la siguiente gráfica. En el eje de las X se muestra el comportamiento de flujo y en el eje de las Y se muestra el comportamiento de la presión diferencial. Llegando a este punto mínimo de ajuste, vemos que el flujo se comportará constante a su valor máximo de diseño. Durante esta transición, las variaciones de presión se ajustarán gracias al cartucho variando su coeficiente de flujo.
El coeficiente de flujo se varía al modificar el área de paso del flujo, teniendo como resultado el flujo máximo de diseño. Ahora, en lugar de balancear un rascacielos infinito, voy a tener el tiempo suficiente para balancear un sistema, digamos, de unos 10 pisos, un sistema mucho más pequeño. Para seguir mencionando las ineficiencias que presentan los sistemas de aire acondicionado convencionales, debemos adentrarnos a los equipos terminales, más en específico a los serpentines de enfriamiento y su etapa de control. Los serpentines de enfriamiento básicamente inyectan la temperatura del aire exterior a una mucho más baja. El diseño del serpentín de enfriamiento involucra el intercambio de energía térmica. ¿De qué energías estamos hablando? Pues del de la inyección de agua helada y de la temperatura del aire que se forzará a pasar a través del serpentín. Vemos que conforme se aumenta el flujo en el serpentín de agua helada, el aire va a disminuir su temperatura al ceder su calor. A la diferencia de temperaturas entre la inyección de agua y el agua de salida, se le denomina delta T. Aquí tenemos la expresión simplificada. T2 menos T1, es decir, temperatura 2 es de 54 grados Fahrenheit y temperatura 1 de 42, lo cual nos dará 12 grados Fahrenheit de delta T. Esta delta T se considera la de diseño. Si sobrepasamos el flujo nominal del serpentín, se producirá un desperdicio de energía, ya que no habrá más intercambio y por el contrario, nuestra diferencial de presión comenzará a disminuir. Bien, la pregunta de el $1.000.000. ¿Cómo se realiza el control de esta relación térmica antes mencionada? Conocemos que las señales de control son lineales. Comúnmente encontraremos que las válvulas de control manejan una señal de 2 a 10 volts de corriente directa. La curva resultante característica de nuestro serpentín no tiene este comportamiento. Para poder controlarlo, la válvula de control debe suministrar el flujo con una curva opuesta que contrarreste a la del serpentín, teniendo así un control lineal. A esta curva se le denomina curva de igual porcentaje. Así los ajustes en la posición de la válvula suministrarán el flujo necesario para que la capacidad de enfriamiento del serpentín sea lineal. Por ejemplo, si yo requiero una capacidad de enfriamiento del 50%, lo que debo hacer ahora es posicionar la válvula de control en una apertura del 50%, representado en la gráfica por los 6 volts de corriente directa. Esto llega a simplificar mucho la operación, así que muchas gracias, curva de igual porcentaje, nos has facilitado la vida. Un factor determinante a la hora de controlar y aprovechar esta capacidad térmica que muestra el serpentín es seleccionar la válvula de control. Seguiremos una serie de pasos. El paso número 1 nos dice que debemos calcular el coeficiente de flujo. El coeficiente de flujo está dado por la relación del caudal inversamente proporcional a la diferencial de presión, bueno, a la raíz cuadrada de la diferencial de presión. Como formalidad, definiremos el coeficiente de flujo.
El coeficiente de flujo se define como el caudal de agua que al circular a través de la válvula de control en un estado totalmente abierto, produce una caída de presión de un PSI a una temperatura de 60 grados Fahrenheit. Para el cálculo de este coeficiente necesitamos conocer, como ya lo vimos en la fórmula, el flujo nominal y la diferencial de presión o la caída de presión del serpentín. Vamos a realizar un pequeño ejemplo. Teniendo un flujo nominal en el serpentín de 40 galones por minuto y una diferencial de presión de 4 psi, tendremos un coeficiente de flujo calculado de 20, sustituyendo en la fórmula obviamente los valores establecidos. 40 entre raíz de 4 terminará siendo 20. La complicación de esta selección radica en que el CB calculado no siempre corresponde con los valores comerciales ofertados en el mercado. Ojalá esta operación fuera más simple e ideal. Nuestro coeficiente de flujo calculado es de 20, como ya lo hemos establecido. Del lado derecho podemos ver una tabla donde se ofrecen diferentes valores comerciales de coeficiente de flujo. Bueno, aquí como nota, los coeficientes de flujo de las válvulas dependerán de cada fabricante. Normalmente se selecciona el CB inmediato superior, sobredimensionando la válvula. Hay una expresión que ocupamos en México que representa bien esta situación. ¿Se la saben? Más vale que sobre a que falte. Esta diferencia afectará directamente a la autoridad de control. El paso número 2 ahora será calcular nuestra autoridad. La autoridad involucra la diferencial de presión de la válvula y la diferencial de presión del branch o del ramal, siendo su fórmula la diferencial de presión de la válvula inversamente proporcional a la sumatoria de la presión del branch más la presión de la misma válvula. El tener este nuevo parámetro deberemos de cuidar, ya que este parámetro de autoridad podría distorsionar a la curva de flujo. Como conocemos, la curva característica de flujo es la que se opone a la curva característica del serpentín. Lo ideal es que fuera de 1. Al ir disminuyendo se va distorsionando esta curva de flujo. Lo recomendable es tener una autoridad mayor o igual a 0.4 o 0.5. Es lo mínimo recomendado. Presentamos ahora otro ejemplo de cálculo de un sistema con mala autoridad. Nuestro sistema está representado por el serpentín, la válvula de control y la válvula de balanceo, presentando como tal una caída de presión de branch o de ramal de 20 psi. Capturando los datos, tenemos que nuestra presión en la válvula es de 4 psi, nuestra presión de branch 20 psi, se sustituye en la fórmula estos valores y nos da como resultado una autoridad de 0.17. Esta autoridad, como ya lo hemos visto, es demasiado baja, lo cual provocará la distorsión de nuestra válvula de flujo representada en color morado en la gráfica de la derecha, teniendo como resultado una pronunciada curva de energía resultante. Esto puede provocar una zona de desperdicio al presentarse sobreflujo, como lo vimos en la gráfica del comportamiento del serpentín. Al llegar a este punto, vemos que hemos alcanzado casi ya el máximo de potencia ofrecida,
por lo cual la válvula de control estará luchando para realizar su ajuste. Ya no va a llegar hasta los 10 volts de corriente directa, sino que ahora va a estar oscilando para alcanzar este valor. El paso número 3 será calcular la nueva delta P de la válvula. Como vamos a tomar un nuevo coeficiente de flujo, debemos de determinar este valor real. La presión de la válvula, despejándolo de la fórmula anterior, tendremos que es igual al caudal entre el CB al cuadrado. Recordemos que teníamos un gasto de 40 galones por minuto y nuestro CB nuevo ahora será de 24. Si sustituimos estos datos en la fórmula, tendremos una diferencial de presión de 2.77 psi. El paso número 4 será calcular la autoridad real del sistema. Yo sé, son muchos cálculos, pero hay que hacerlos. Tomamos de nuevo los valores reales. Ahora nuestra diferencial de presión de la válvula es de 2.77 psi y se verá modificada ahora la delta P del branch a 18.77 psi. Volvemos a sustituir los valores en la fórmula y ahora tenemos una autoridad de 0.12. Pasamos de 0.17 a 0.12, es decir, un mayor desperdicio de energía. Vean cómo la selección de la válvula es tan importante para poder aprovechar al máximo la capacidad de los serpentines. Imaginemos esto ahora reflejado en un sistema con mayor número de ramales. En el piso número 4 tenemos una delta P de branch de 6 PSI y una delta P de 4 PSI en la válvula de control, teniendo una autoridad resultante de 0.4 que, como lo mencionamos, está dentro de los valores recomendados. El piso 3 tendrá una delta P de branch de 16 PSI y se mantiene la caída de presión de la válvula, teniendo ahora como resultado una autoridad de 0.2. El segundo piso, perdón, tendrá una caída de branch de 26 PSI. La válvula se mantiene en 4 PSI, dando como resultado 0.14 de autoridad. El primer piso tendrá un exceso de presión de branch de 36 PSI. La válvula se mantendrá constante. Y ahora nuestra autoridad será de 0.1. Los desperdicios acumulados se verán reflejados en sobreflujos, que a su vez representará un mayor gasto de bombeo para satisfacer las necesidades y al presentarse el sobreflujo, las unidades terminales operarán de forma ineficiente. Los efectos causados por un bajo delta T. Bien, esta gráfica la hemos explicado anteriormente. Tenemos nuestra curva característica de capacidad de enfriamiento, bueno, de relación de flujo capacidad de enfriamiento del serpentín y nuestra curva de delta T. Al sobrepasar, como lo hemos dicho, el flujo nominal del serpentín, la capacidad de enfriamiento permanecerá estática, casi no habrá intercambio de calor. Al no haber intercambio de calor, nuestra delta T comenzará a disminuir, puesto que el agua de inyección, puesto que el agua de retorno estará alcanzando casi la misma temperatura del agua de inyección, ocasionando una zona de desperdicio. ¿Por qué disminuye el delta T? Esta cuestión es algo problemática de explicar, pero esperemos realizarlo lo mejor posible. El delta T disminuye debido a que al aumentar
el flujo, las partículas de agua, estas partículas en color azul, que se encuentran en este momento en el serpentín, no tendrán el tiempo suficiente para realizar su máxima transferencia de calor con el aire que se hace circular a través del serpentín, ya que al aumentar el flujo, vamos a aumentar las velocidades de estas partículas durante el trayecto del serpentín. Hay un ejemplo que nos puede ayudar a comprender mucho esta relación. Inclusive, quizá alguna vez lo llegaron a hacer en algún momento, estoy seguro. ¿Alguna vez pasaron su mano a través de la llama de una vela? Si no, los invito a hacerlo, claro, con la supervisión de un adulto. Si pasas la mano muy rápido, la flama no te quemará, porque no estarás dándole oportunidad ni tiempo de realizar su transferencia de calor. Pero si la dejas mucho tiempo en la flama, si dejas mucho tiempo tu mano en la flama, la transferencia de calor será más eficiente y obviamente te quemará. Por favor, niños, no lo intenten en casa. Si el delta T, perdón, me salté esta parte, si el delta T es demasiado bajo, el serpentín ha pasado del punto de saturación de potencia, como ya lo hemos confirmado, ocasionando un sobrecaudal. Ahora nuestra delta T será de 10.5. Esto repercute, como lo dijimos, a la eficiencia de las unidades generadoras. Lo podemos ver con la fórmula de la potencia, donde nos dice que el gasto va a ser igual a la potencia entre 500, que 500 es la constante del agua, por nuestra diferencial de temperatura. Originalmente teníamos una delta T de 14 en el diseño. Para mantener una potencia de 36.000 BTUs hora, requeriremos 5.14 galones por minuto del chiller. Si disminuimos ahora nuestra delta T a un valor de 10, para mantener esta misma potencia requeriremos ahora 7.20 galones por minuto. En un punto crítico de llegar, por ejemplo, a 6, para mantener esta misma potencia de 36.000 BTUs ahora estaremos necesitando casi el doble de galones por minuto del chiller, ocasionando que trabajen en una eficiencia muy baja. El rendimiento del serpentín con el transcurso del tiempo va disminuyendo su potencia, ya que pues van ocasionándose incrustaciones dentro de nuestro circuito cerrado y van reduciendo esta potencia. De no presentarse un mantenimiento adecuado ni una limpieza, nuestro punto de saturación de potencia calorífica va a bajar, ocasionando quizá una nueva zona de desperdicio. Esto representará una menor eficiencia en los chillers. Bien, tenemos dos fenómenos importantes que repercuten directamente al ahorro energético dentro de los sistemas de bombeo variable. El primero es el sobreflujo. El sobreflujo, ¿qué es lo que causará? El sobreflujo causa el hunting en el actuador. Hunting se puede traducir como cazando. ¿A qué se refiere esta terminología? Pues el actuador de la válvula de control estará constantemente ajustándose hasta intentar alcanzar este punto de ajuste, pero le será demasiado complicado, ya que el sobreflujo hará la zona de desperdicio mayor o menor conforme a nuestra autoridad. El control será muy pobre.
Y obviamente estaremos necesitando el uso adicional de bombas. Ya no necesitaremos una, como lo teníamos previsto en el diseño. Ahora necesitaremos 2 o quizá hasta 3. También se presentó el fenómeno denominado bajo delta T. Este fenómeno va en conjunto con el sobreflujo. Los equipos encargados de la generación trabajarán en condiciones menos óptimas, lo cual va a bajar su desempeño y tendremos un desperdicio de energía acumulado. Bien, hasta aquí tenemos nuestra pausa comercial. No sin antes comentarles que estos desperdicios podemos arreglarlos y los veremos en la segunda parte de nuestra presentación. Muchas gracias, Edgar. Vamos a continuar con, con el espacio comercial. Jorge, si nos puedes dejar de compartir pantalla para que pueda compartir Jorge Sosa. Claro. Gracias. Bien, pues buenos días a todos. Primero que nada, pues saludándolos. Veo conectados a mucha gente conocida. Gracias por conectarse este día, esperando que pues se encuentren muy bien. Y pues bueno, esta parte pues es la parte comercial. Para los que no me conocen todavía, bueno, pues mi nombre es Jorge Sosa, soy gerente de aplicaciones en la empresa Haften. Y lo que me gustaría pues aprovechar en esta ocasión pues sería darles a conocer a grosso modo pues todas las marcas y todos los productos, las familias de productos que podemos ofrecer y podemos apoyarle para sus proyectos. Primero que nada, pues introducir un poquito Haften, que bueno, ya lo hicimos. Básicamente Haften es una compañía fundada en 1999 y con una vasta experiencia en el mercado de control, instrumentación y humidificación para la industria de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración en México. Haften es una compañía dedicada desde la parte de selección, ¿no? Trabajamos con muchas firmas de ingeniería, con diseñadores, a poder apoyarlos justamente a poder seleccionar los productos más adecuados a sus sistemas. Hacemos la especificación, asesoramos a nuestros clientes tanto en la parte de selección, como mencionaba, y en la parte de instalación, que también es muy importante.
Y finalmente, pues la parte de distribución, ¿no? Nuestros valores en Haften, pues es el compromiso, el servicio, la flexibilidad, la confianza y el respeto. En Haften, nuestras líneas de productos las tenemos segmentadas en 3 tipos de mercado, básicamente. Una de ellas, pues es todo lo que tiene que ver con periféricos de HVAC o BAS, de sistemas de automatización. Tenemos otro segmento que es la parte de medición y ahorro energético. Y tenemos una tercera parte, un tercer segmento, que es la parte de humidificación, equipos de humidificación, ¿no? Haften, pues es sinónimo de responsabilidad. Actualmente, Haften cuenta con 19 representaciones. Seguramente la mayoría de estas marcas las conocen. En Haften procuramos, pues, siempre representar marcas de alta calidad. Cada una de estas marcas, pues, es especialista en ciertos productos. Entonces, nosotros, como Haften, pues, siempre buscamos que nuestros clientes, pues, se sientan asesorados y se sientan confiados en que los productos y las marcas que nosotros les ofrecemos, pues, sean de alta calidad y a un precio razonable, ¿verdad? Hay muchas marcas en el mercado, sabemos que eh, llegan de todo el mundo, pero pues bueno, no hay como tener una marca confiable, que el producto haga su trabajo, que quien lo venda, pues te dé el soporte técnico necesario, tiempos de entrega adecuados y pues además pues me cumpla con las expectativas, ¿verdad? Entonces, son 19 marcas que podemos ofrecerles. Ahorita vamos a ver los diferentes productos. Algunas marcas ofrecen varios productos, pero vamos a tratar de mencionar la mayoría. Uno de los productos que podemos ofrecerles dentro de Haften, pues es las famosas válvulas, ¿no? En esta presentación de hoy, pues estamos hablando justamente de válvulas, entonces por eso empezamos con ellas. Las válvulas, pues más comunes, podemos decir que pueden ser las válvulas para los fan and coil, válvulas para cajas de volumen variable o válvulas para piso radiante, ¿no? Normalmente son válvulas pequeñitas y en diferentes tipos de vías, número de vías, tipo de conexión, ya sea dependientes o independientes de la presión, diferentes tipos de actuadores, ya sea on-off, ya sea flotante, ya sea modulante, puede ser activado por resorte de retorno o sin resorte y disponible para varios voltajes, ¿no? Todo va a depender del tipo de control que se tenga, entonces hay diferentes opciones. También dentro de las válvulas de control, pues tenemos válvulas, por ejemplo, para las unidades manejadoras de aire o intercambiadores de calor, ¿no? Que normalmente pues son diámetros más grandes. Entonces aquí puede haber hasta 6 pulgadas con la famosa curva de igual porcentaje que nos mencionaba Alberto. Y también 2 vías, 3 vías, 6 vías, conexiones tipos de roscas, tipo brida, también diferentes tipos de señales de control, de voltajes, de protección, ¿no? También es importante esto, saber si la válvula va a ser instalada al intemperie o al interior, para saber qué tipo de protección se requiere. Entonces, digo, por cada una de las líneas tenemos mucha información. Obviamente esta es una presentación comercial, pero cualquier duda, por favor, nos pueden escribir y con gusto podemos organizar ciertos cursos, ciertas capacitaciones enfocadas a los productos que más les interesen. También dentro de las válvulas de control, que es de lo que hablamos el día de hoy, pues las famosas válvulas de control independientes de la presión, ¿no? En estas válvulas, como decíamos, pues bueno, nos ayudan a tener un ahorro energético mucho mayor, nos ayudan a controlar el delta T y pues bueno, es lo de hoy. La tendencia es a utilizar este tipo de
de válvulas, sobre todo, pues ahora ya con todas las certificaciones, certificación LEED, los edificios verdes, donde toda la tendencia ya no basta solo con funcionar, sino que además funcione y tengas un beneficio de ahorro de energía. Existen también otras líneas de válvulas, válvulas de energía, donde en ese tipo de válvulas ya no simplemente es una válvula independiente de presión, sino además me da otros beneficios adicionales, ¿no? Como controlar mucho más preciso el delta T, puedo monitorear y controlar el consumo de energía, o los BTUs, puedo tener comunicación, es decir, integrar ya este tipo de válvulas hacia lo que es un BMS, ya sea con comunicación BACnet, con comunicación Modbus, con diferentes tipos de conexiones, ya sea Ethernet o ya sea RC485, y con data logger integrado para poder almacenar toda la información, ¿no? Entonces, cada vez van saliendo nuevas tecnologías y pues hay que irlas aprovechando, ¿no? De acuerdo al mercado en donde estamos. También dentro de las válvulas de control, pues hay válvulas de tipo globo. Estas válvulas normalmente las ofrecemos ya sea para control de agua, para control de vapor, ¿no? Por ejemplo, en el caso de sistemas de vapor o de humidificadores, este tipo de válvulas pues son bastante de buena exactitud para control y también se ofrecen en diferentes opciones, ¿no? Ya decíamos, diferentes tipos de señales de control, diferentes voltajes, diferentes protecciones para interior, para exterior, etc. También dentro de las válvulas de control, pues no olvidemos lo que son las válvulas de tipo mariposa, ¿no? Que estas regularmente las encontramos pues en los chillers, en las torres de enfriamiento, en los sistemas de bypass. Entonces, en este tipo de válvulas se ofrecen tanto con actuador o sin actuador, ¿no? Es decir, con la manivela o con un volante para poder hacer el cierre manualmente. Se ofrecen también con diferentes tipos de conexiones, se ofrece en tipo wafer o wafer, se ofrece en tipo ranurada o tipo lug, ya sea ANSI 125, ANSI 150, ANSI 300, todo dependiendo de la presión y la temperatura que se esté manejando. También en diferentes señales de control, en diferentes voltajes. Hoy en día ya se ofrecen este tipo de válvulas con la opción de comunicarse también al BMS sin tener que pasar por un controlador. Entonces, eso nos da todavía ahorros adicionales. También, como lo mencionaba en la presentación Alberto, pues bueno, la parte del balanceo, que también es bien importante en los sistemas de HVAC. Aquí se ofrecen tanto válvulas de balanceo manual, que si bien la recomendación es irse a las válvulas independientes de presión, de cualquier manera se sigue manejando las válvulas de balanceo manual y las válvulas de balanceo automático, ¿no? Las cuales pues tienen cartuchos reemplazables que se pueden ajustar en campo o algunas son de galonaje fijo. También se ofrecen de diferentes tipos de conexiones, ¿no? Desde soldable, rosca, brida, wafer, ranurada. Y hay algunas válvulas que se pueden ofrecer que es 2 en 1, ¿no? Que es una válvula de control más una válvula de balanceo, 2 en 1. También dentro de los productos se ofrecen lo que se llaman kits de instalación hidráulicos. Este tipo de productos son para ciertos proyectos en particular donde requieren que todo el cuadro de válvulas les llegue ya instalado, que ya simplemente al llegar viene identificado con un tag, el nombre del fan and coil o el nombre de la manejadora, simplemente viene con sus conexiones hacia el serpentín y hacia la tubería principal, ¿no? Entonces puede traer ya incluido la válvula de control, las mangueras, los puertos PT,
válvulas de balanceo, filtros, válvulas eliminadoras de aire. Entonces, se puede ir armando desde algo muy sencillo hasta todo el paquete de válvulas completo, ¿no? Entonces, hay un software para poderlo hacer. Entonces, de igual manera, si están interesados o si tienen un proyecto que lo requiera, está disponible. También dentro de los productos, pues está la serie de actuadores, ¿no? Que estos actuadores los podemos utilizar o encontrar tanto en dampers, en louvers, persianas, cajas BABs, por ejemplo, en las manejadoras, ¿no? En las compuertas de toma de aire exterior, en las compuertas de retorno, compuertas de mezcla, en cajas BAB, donde finalmente estos actuadores pues se encargan de poder abrir o cerrar, modular este tipo de productos. Y de igual manera, pues con todas las opciones que se requieran, ¿no? Tanto en voltajes, señales de control, tipo de protección, si se necesita algún accesorio adicional como switches auxiliares, como feedbacks, como protecciones, cubiertas, etcétera, todo esto está disponible. También, pues bueno, contamos con una línea muy amplia de termostatos. La verdad es que el termostato juega un papel bien importante porque finalmente, después de todos los fierros y tubos que tenemos arriba, pues lo único que se ve es el termostato, ¿no? Entonces, es muy importante, pues, que el usuario final esté de acuerdo y esté, pues, contento con el tipo de termostato que va a haber, ¿no? Finalmente es lo que se ve. Por eso hay muchas opciones, o sea, hay pues los touch screen, que los que traen sensor de ocupación para control remoto, si lo quiero con Wi-Fi, si lo quiero con alguna comunicación, si lo quiero para una unidad paquete, para un fan and call, para una manejadora, para un water source heat pump. O sea, la verdad es que hay muchísimas opciones hoy en día. Aquí lo importante, pues sí, es ir viendo todas esas características para poderles nosotros recomendar el más adecuado, ¿no? Sabemos que pues muchas veces lo estético, pues no necesariamente pues es lo más funcional, ¿verdad? Entonces, siempre buscamos ese equilibrio, ¿no? Entre que sea estético, pero que realmente técnicamente funcione para nuestra aplicación. Entonces, por eso tenemos muchas opciones. Otro tipo de productos que también está teniendo mucho auge pues es el famoso medidor de energía térmica o llamado medidor de BTUs algunas veces. Este tipo de medidores pues normalmente se ocupan para lo que es la submedición, ¿no? O el cobro de agua helada o de agua caliente para los inquilinos, para los locatarios, para departamentos, donde finalmente cada quien va a pagar el agua fría o el agua caliente que consuma, ¿no? Anteriormente y todavía hoy en día, muchos inmuebles pues todavía prorratean, ¿no? Y pues cobran parejo, ya sea el que usó mucho tiempo el aire acondicionado o al que no. Entonces, por eso es que hoy en día están estas soluciones para cobrar lo justo, ¿no? El que lo usa más, pues paga más, el que lo usa menos, paga menos. Y aquí pues hay muchas opciones, dependiendo los diámetros de tubería, dependiendo si quiero un display local, dependiendo si quiero comunicación al BMS, si quiero que me mande reportes, que guarde información, hay de muchas opciones. También dentro de los productos más comunes pues son los variadores de frecuencia o variadores de velocidad. Este tipo de productos, pues ya hoy en día está más que demostrado, ¿no? Que pues al tener un variador, pues se va a tener un ahorro energético y prácticamente los variadores se pagan solos, ¿no? Entonces, aquí también se ofrecen de diferentes opciones, de diferentes HPs para diferentes tamaños de motor, diferentes voltajes, diferentes protecciones también, interior-exterior, diferentes comunicaciones y si puede tener filtros para armónicos,
y sí puede tener controladores integrados, PLCs, con display, sin display, diferentes tipos de entradas. La verdad es que hoy en día ya los variadores, pues es una parte fundamental de nuestro sistema de HVAC. También dentro de los productos se ofrecen pantallas touch o lo que le llaman algunos HMIs. Este tipo de productos ha ayudado mucho a nuestro mercado, pues porque muchas veces los proyectos no son tan grandes, por ejemplo, que no necesitan un sistema de automatización tan robusto, ¿no? Entonces, en esos casos, simplemente se ofrece una pantalla conectando con varios controles o termostatos que llevan comunicación y pueden tener un mini BMS en su pantalla, ¿no? Donde pueden ahí cambiar set points, cambiar horarios, ver gráficos, guardar información, tener tendencias, alertas, lo que se necesita, ¿no? Ahora bien, si se tiene un sistema BMS complejo, de igual manera se puede integrar estas pantallas para poder tener un monitoreo a lo mejor en cada piso, ¿no? No necesariamente en la estación de trabajo principal. Entonces, hay muchas aplicaciones para estas pantallas. De igual manera, hay la parte de HMIs industriales, que a lo mejor son menos estéticas, pero son más robustas. En estas pantallas, pues a lo mejor los gráficos no son tan detallados, pero pues como es para el mercado industrial, simplemente son botones, ¿no? De encendidos, apagados, alarmas, etcétera. Y pues se ofrecen desde las pequeñitas, desde 4.3 pulgadas, hasta la más grande que es de 15 pulgadas. Dentro de los sensores que se ofrecen en Haften, pues hay para diferentes variables, ¿no? De temperatura, de humedad, presión, calidad de aire, por ejemplo, de CO2, que es dióxido de carbono, monóxido de carbono, compuestos volátiles orgánicos, ¿no? Por ejemplo, para los estacionamientos, que se necesita censar el monóxido de carbono para poder encender extractores, para nivel, para cisternas, para corriente, detecciones de humo, partículas, gases. La verdad es que hay muchísimas opciones de sensores. La selección es muy importante, ¿no? Porque pues hay que revisar los rangos, los voltajes, las señales de salida, si quiero display, si no quiero display, qué exactitud requiero, qué protección. O sea, hay muchas opciones. Ese es justamente parte de nuestro trabajo en Haften, el poder filtrar, ¿no? Toda esa información para poder recomendarle a nuestros clientes el producto exacto. Y bueno, pues también dentro de los productos que ofrecemos, que la verdad, pues estos son productos que pues todos los contratistas utilizan, son productos muy económicos, de entrega inmediata, son los manómetros y termómetros, ¿no? Y como ustedes seguramente pues ya saben, hay opción de diferentes tamaños de carátula, con o sin glicerina, doble unidad, conexiones de diferentes materiales, con termopozo, para diferentes tamaños de tubería. Y también los kits de instalación, ¿no? Es muy común que se pida el manómetro con su válvula de aguja y con su sifón, o llamado también cola de cochino. Entonces se puede ofrecer solo o como kit, ¿no? Entonces realmente es un producto que pues son, como les decía, es por volumen, de entrega inmediata y a muy bajo costo. Otro de las líneas de productos que Haften se especializa es en la parte de medición de flujo, tanto para agua como para gases. Aquí la verdad es que es un mundo de productos y de tecnologías. Sí depende mucho para qué aplicación va a ser. Hay desde el pequeño sensor de desplazamiento positivo, ¿no? Como el que tenemos todos en casa para el cobro de agua. De igual manera hay ultrasónicos, ya sea invasivos, no invasivos, electromagnéticos, tipo turbina, tipo propela,
de masa térmica tipo Vortex. Hay para medición de gas LP, de gas natural, gases médicos. Híjole, la verdad es que hay muchas opciones. Para eso, pues obviamente se necesita ahí conocer un poquito más del proyecto. De esa manera nos acercamos con ustedes y podemos nosotros recomendarles la mejor opción. Lo mismo pasa con la parte de aire, ¿no? También cada vez es más recurrente el hecho de necesitar medir cuántos CFMs se van a estar inyectando a cada zona, cuántos CFM se deben de tomar del aire exterior. Me parece que la última versión de Elite ya uno de los puntos importantes y necesarios es la medición justamente de los CFMs, ¿no? en las manejadoras. Entonces hay productos también muy específicos para estas aplicaciones, ya sea para montaje en ducto, para montaje en las tomas de aire exterior y para montajes en la boca del ventilador, ¿no? En caso de que pues no haya forma de montar en ductos. Entonces, se ofrecen en dos tecnologías principalmente, de dispersión térmica y el famoso PITOT, que es presión diferencial. Y bueno, pues para complementar todos estos sensores, transmisores, medidores, pues la parte de alimentación, ¿no? Entonces, también ofrecemos los transformadores y las fuentes de alimentación para poder energizar todos estos productos. Dentro de los transformadores, pues se ofrecen en múltiples voltajes, normalmente con o sin fusible, y clase 2, certificación UL. Dentro de las fuentes de alimentación, también se ofrecen de diferentes capacidades, de diferentes marcas, y pues podemos tener salidas de 5, de 12, de 24 o de 48 voltios. Todos con su certificación. También otra línea que, digo, al final es un mercado más eléctrico, pero muchas veces, afortunadamente, cae en nuestro mercado de HVAC, ¿no? Que es justamente la medición de la energía eléctrica. Hay veces que, pues bueno, va de la mano el integrador, de automatización, pues tiene que ver la parte de HVAC, pero pues también tiene que ver la parte de los consumos, ¿no? Entonces, también se ofrecen diferentes líneas para saber cuánto consumo de energía se tiene, ya sea medición de corriente, de voltaje, de factor de potencia, potencia real, potencia aparente, dependiendo del número de circuitos, las distancias que se tiene entre el panel de circuitos y donde se tiene el medidor. Entonces, pues ahí también pues hay que ver cuál es la mejor opción, ¿no? Si tengo que comunicarlo con el BMS o simplemente un display local, hay solución para todo. Dentro de los controladores que manejamos, prácticamente son controladores de aplicación específica. No son controladores que se puedan programar, simplemente son controladores configurables, lo que es para cajas VAB y lo que es para fan and coil, ¿no? Son controladores de protocolo abierto que prácticamente cualquier marca de controles los puede integrar a su sistema. Entonces, este tipo de controladores ha funcionado mucho porque los puede instalar un contratista mecánico y si a futuro lo quieren integrar al BMS, se puede hacer sin ningún problema, ¿no? No se necesita ningún software de configuración ni de programación, todo se hace a través de los termostatos y tienen reloj en tiempo real, es decir, que si se pierde la comunicación del BMS, estos controladores siguen operando de forma independiente hasta que se restablezca la comunicación, ¿no? Entonces, la verdad es que es una solución muy práctica, tanto para los contratistas mecánicos como para los de automatización. También dentro de esta línea de productos, pues están los termostatos o displays que van de la mano con los controladores. Finalmente, como les decía, es la parte que va abajo. Ahí ya depende de qué es lo que quiero controlar, ¿no? Si solo temperatura
o también humedad, CO2, ocupación, compuestos volátiles orgánicos, en qué color, versión horizontal, versión vertical. Entonces, ahí ya es más por estética. También se tienen los módulos de entradas y salidas y gateways, ¿no? También, sobre todo para los de automatización, donde hay veces que les piden el poder integrar un sistema aislado, ¿no? A lo mejor el de iluminación con el sistema de HVAC o el sistema de medición de energía con el de HVAC. Entonces, este tipo de productos nos pueden ayudar mucho a poder que dos protocolos puedan hablar, ¿no? Y poderlos tener en una sola plataforma. Hay muchas opciones para diferentes protocolos y dependiendo de la aplicación. También hoy en día contamos con controles para refrigeración. Es de la marca PEN, básicamente, de Johnson Controls. Se tienen tanto controles de temperatura para los equipos de refrigeración, para el arranque y paro de compresores, dependiendo de las etapas, controles para alta o baja presión, se puede tener dual, ¿no? en el mismo producto, controles de presión para el aceite lubricante, y también lo que son controles modulares, ¿no? Son como los que aparecen en la parte de abajo, que dependiendo cuántas etapas o qué salidas, voy adicionando el número de módulos que necesite. Entonces ya contamos también con esta solución. Y bueno, pues tenemos también una amplia gama de productos para la medición portátil, ¿no? Sobre todo para el comisionamiento o para diagnosticar fallas. Hay muchas opciones de medidores, desde los anemómetros, ¿no? O termoanemómetros, generadores de señal, en caso de que ustedes requieran probar una válvula, un actuador en campo, se tienen productos para eso. Checar fugas, por ejemplo, fugas de gas, fugas de refrigerante, para checar sonido, para checar pH, conductividad, velocidad de motor, presiones, humedad, fugas de líquidos, los tubos pitot, termómetros, para medir grosores de tubería, distancia, luxómetro, balómetro o flujo. Entonces, como les digo, la verdad es que es un catálogo bastante amplio de todos estos productos, pero lo importante pues es que ustedes sepan que lo pueden encontrar en Haft. Y bueno, pues la línea de humidificadores, que en esta línea pues sí, también es una parte compleja. ¿Por qué? Pues porque también depende mucho de la aplicación. Se tienen humidificadores de tipo isotérmicos, es decir, que tienen que generar calor para poder producir el vapor, y los adiabáticos, ¿no? Que estos pueden ser de alta presión o pueden ser de tipo evaporativo. Entonces, en este tipo de productos hay software especializado para poder meter todos los parámetros de mi proyecto y poder garantizar pues justamente la humidificación que se requiera. También hay para diferentes protocolos, para diferentes capacidades, si se requiere para interior, para exterior. Ahora sí que de todas las opciones. También dentro de la línea que es con Eptronic, la parte de humidificadores, también Eptronic ofrece la parte de calefactores eléctricos, ¿no? La diferencia prácticamente con lo que hay en el mercado actual, pues es que este tipo de calefactores son inteligentes, es decir, podemos llegar hasta que el calefactor pueda tener comunicación BACnet, ¿no? Que en realidad pues, pueden decir, pues es una resistencia eléctrica, ¿no? Sí, pero cuando se tiene una resistencia eléctrica donde puedo monitorear, perdón, cuánta energía eléctrica me está ocupando, cuando puedo saber a qué porcentaje de su capacidad está operando, cuando puedo ponerle horarios, cuando puede integrarlo al BMS, entonces pues se vuelve algo mucho más atractivo, ¿no? También hay que revisar muy bien las aplicaciones
para saber cuál es la capacidad, qué tipo de resistencia y qué tipo de control. ¿Ok? Entonces, pues bueno, este es a grosso modo, ¿no? Les digo, es mucha información. Quisimos ahí resumirlo lo más posible, pero para que se lleven en mente, pues toda la gama de productos con la cual los podemos nosotros apoyar. Como siempre, pues muchas gracias por su preferencia y esperamos pues seguirlos apoyando ahí en sus proyectos. Pues muchas gracias. Brenda, no sé si tomas tú la palabra. Sí, muchas gracias, Jorge, por la presentación comercial. Em, Bueno, las preguntas de parte de la presentación comercial te las estaremos enviando y si no las puedes checar ahí en el chat, sobre todo una petición de Jennifer Gómez. Y bueno, muchas gracias y Muchas ahora gracias. seguimos con la presentación técnica con Edgar para que puedas empezar a compartir pantalla, Edgar, por favor. Sí, claro, muchas gracias. Gracias. Listo. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, sí, todo bien, gracias. Ok, perfecto. Muy bien. Retomemos la segunda parte de la ponencia. Hasta ahora hemos visto que los sistemas de bombeo variable producen un ahorro energético al disminuir la capacidad de lo que es la bomba secundaria a través del variador de frecuencia. Pero esto nos ha dejado expuestos en ineficiencias en los sistemas, en los circuitos centrales, tales como el sobreflujo, generando una ineficiencia en la etapa de generación. Es importante reconocer que cada parte del proceso lleva su tiempo de ajuste y debemos estar alerta para no entrar en estas zonas de desperdicios. Los puntos clave hasta ahora tenemos que el sistema de bombeo variable, como mencioné, produce un ahorro energético. De tener una mala selección de la válvula de control, tendremos una mala autoridad, perdiendo controlabilidad de los sistemas de los serpentines, provocando como tal pérdidas de energía. Estas pérdidas de energía se pueden deber a los sobreflujos en los circuitos, lo cual nos llevará a una disminución del delta T. A menor delta T, la ineficiencia en la etapa de generación se verá afectada. Como lo mostramos en la imagen, si acumulamos estas ineficiencias, tendremos al final un mayor gasto en la operación. La dinámica del sistema está regida por las necesidades de los ocupantes. Todos nosotros, la zona de confort fluctúa a lo largo de las jornadas diarias y de acuerdo al nivel de ocupación de nuestros edificios. No es la misma carga térmica al mediodía cuando todos están en la oficina y como cuando, por ejemplo, salimos a comer o tenemos reuniones importantes. A partir de los niveles de ocupación de nuestro edificio, el control de flujo en las unidades terminales se estará ajustando, abriendo o cerrando las válvulas de control, lo que representará un aumento o una disminución de flujo en los diferentes ramales. Por su parte, las variaciones de presión en el sistema nos llevarán a tener variaciones en el delta T, lo cual significará una demanda excesiva en el bombeo y haremos de nuestra generación un proceso ineficiente.
En nuestra operación a cargas parciales, debido a esta dinámica, la adaptación de la válvula de control, como lo vimos, ocasionará cambios en la delta P del sistema. Al añadir una válvula de control de presión diferencial, que es la que tenemos aquí, que opere dentro del mismo rango de caída de presión en nuestro circuito, se mantiene la presión, la diferencial de presión constante en el serpentín. ¿La desventaja cuál es? Pues ahora hemos añadido otra válvula al ramal. Como sabemos, esto afectará a la delta P del circuito, teniendo como resultado tener que volver a realizar el cálculo de la válvula de control. Esto ya me tiene harto, tenemos muchos cálculos. Bien, la solución que renueva directamente al impacto energético la presentan las válvulas de control independientes de la presión. Hemos visto hasta ahora los problemas y ahora esta solución es posible gracias a este tipo de válvulas. Las válvulas de control independientes de la presión reúnen la funcionalidad de tres válvulas. Hablamos de la válvula de balanceo, que se encarga de suministrar el flujo necesario a nuestro serpentín. Hablamos de la válvula de control, que se encarga, como lo dice su nombre, de controlar esta transferencia térmica, y la válvula de control de presión diferencial, que se encarga de realizar los ajustes necesarios para que la presión en nuestro serpentín sea constante y así poder ocupar al máximo esta transferencia de calor. Estas tres válvulas se reemplazan en un solo equipo integral, capaz de mantener el flujo de diseño sin importar las variaciones del sistema. Estamos hablando de nuestras válvulas de control independientes de la presión. Actualmente, las válvulas IP, por sus siglas en inglés, se clasifican en dos tipos. Las tenemos válvulas independientes de la presión tipo mecánicas y de tipo electrónicas. Las válvulas mecánicas utilizan un regulador de presión con resorte y un diafragma. Las válvulas electrónicas, por su parte, utilizan un medidor de flujo en conjunto con un actuador de tecnología avanzada. ¿Cómo funcionan las válvulas de control independientes de la presión tipo mecánicas? La válvula de control de bola, en este caso, regulará el flujo hacia el serpentín para poder mantener la carga térmica a raya. En cualquier posición, en cualquier movimiento que realice esta válvula, el fuelle se ajustará automáticamente a los cambios de presión para poder mantener un flujo constante. Al limitar el área de paso, no se alcanza a percibir, pero aquí está restringida esta área, el flujo se verá afectado a un nivel máximo, evitando como tal los sobreflujos. Como resultado, a la salida de la válvula de presión independiente tendremos el flujo de diseño deseado. Las válvulas de control de presión independientes electrónicas miden el flujo de forma directa a través esta medición se realiza por este componente sensor de flujo. A través de un algoritmo de control que se encuentra en el actuador, se reposiciona la válvula de control para mantener el flujo deseado en todo momento. Las válvulas de presión
Las válvulas de control independientes de la presión actúan como un sistema de balanceo continuo, ya que no se ven afectadas por las variaciones de presión, lo que nos ayuda a optimizar el uso de las bombas de agua y maximizar el desempeño de los enfriadores. Mencionaremos algunas de sus ventajas y sus beneficios. Una gran ventaja sobre las válvulas dependientes de la presión es que esta tecnología compensa las variaciones de presión y desempeña un balanceo dinámico para mantener un eficiente desempeño del sistema en cargas parciales. Los parámetros de presión y de flujo pueden variar constantemente en el transcurso de la dinámica del sistema, pero la válvula de control de presión independiente tendrá una salida lineal. El sensor de flujo brinda retroalimentación al actuador para regular el flujo deseado. Esto nos dará una autoridad total del 100%, lo que buscábamos antes, que era la ideal. Al ser un equipo integrado, la válvula de control de presión independiente presenta un ahorro de espacio, de costo de instalación y de su operación. Si recordamos en nuestra mente la imagen del rascacielos, imaginen todo el espacio que podamos ahorrar en el ramal teniendo una sola válvula y el tiempo que nos ahorraremos al solamente seleccionar el flujo necesario para las unidades terminales. La válvula de control independiente de la presión tiene una fácil selección. Esta se realiza con base a los galones por minuto de diseño del serpentín necesarios. Con esto nos evitamos calcular y recalcular el coeficiente de flujo, la autoridad de la válvula y su caída de presión. Más que nada es como realizar una operación de 1+1. Se elimina el proceso de hunting. Este proceso, como lo mencionamos anteriormente, representa una constante apertura y cierre del actuador al tratar de posicionarse en su punto de ajuste, aumentando así su vida útil. La válvula de control de presión independiente tiene un sistema de autolimpieza, la cual ayuda a perdurar. Previene el sobreflujo. Como solamente en las unidades terminales tenemos el gasto necesario, ahora evitaremos la activación de una segunda y hasta una tercera bomba, teniendo como tal un ahorro de energía. Esta nueva tecnología se ha colocado con rapidez en el mercado y bueno, es de esperarse, ya que presenta muchos beneficios y aporta soluciones a las ineficiencias vistas en los sistemas convencionales de aire acondicionado. Se mejora el delta T en el serpentín. Esto gracias a su vasta tecnología. Las etapas de generación se optimizan. Ya al tener solamente el flujo necesario, no debemos de seguir enviando agua helada hacia las unidades terminales. Se produce un ahorro de energía con base a la ley de afinidad de las bombas. Tal como lo muestra nuestro amigo, mejoramos la eficiencia del proceso aumentando los beneficios. La ley de afinidad de las bombas muestra que incluso una pequeña reducción en el caudal se convertirá en reducciones importantes de potencia y por tanto de consumo energético.
Si reducimos, bueno, al reducir un tercio de las revoluciones por minuto en las bombas, equivaldrá a reducir 1/9 de la potencia de la bomba. Al aumentar nuestro delta T, el flujo necesario para optimizar la transferencia de calor en el serpentín disminuirá. Este requerimiento bajará el consumo de las bombas y podremos producir un ahorro energético. Muchas veces me han preguntado que ¿cuánto representará este ahorro de energía? Lo quieren ver en una cantidad sustancial al instalar este tipo de tecnologías. Y bueno, la respuesta obviamente depende de cada sistema. Al igual que las personas, cada uno es diferente. Existen softwares de cálculo que nos pueden ayudar a saber este dato. Si desean conocer cuáles son, por favor escríbanos al final de la presentación y lo podemos verificar. Como conclusiones, podemos decir que la necesidad de la optimización de los sistemas de aire acondicionado surge al conocer que solo el 2% del año se demanda el 100% de su capacidad. Con las válvulas dependientes de la presión, este 2% del año se vuelve eficiente, puesto que estamos consumiendo una demanda del 100%. Pero el 98% del año restante se opera a cargas parciales, por lo cual se tendrán pérdidas. Estas pérdidas pueden ser compensadas gracias a las válvulas de control independientes de la presión. Los sistemas de aire acondicionado convencionales son ineficientes. Hemos mostrado los puntos críticos por los cuales se consideran ineficientes y requieren altos consumos de energía para satisfacer las necesidades de confort, para satisfacer nuestras necesidades como ocupantes. Las válvulas de control independientes de la presión favorecen el delta T. Si evitamos los sobreflujos al tener solamente el gasto necesario en las unidades terminales, los serpentines aprovecharán al máximo su capacidad de transferencia térmica. Esto reduce considerablemente el consumo de energía en las bombas y en los chillers, tal como lo vimos con la fórmula de la potencia. Las válvulas de control independientes de la presión mantienen un flujo constante sin importar la dinámica del sistema. Vimos que no importa cuánto varíe la presión o cuánto varíe el flujo, al final esta tecnología nos ayuda a tener un comportamiento lineal y tener solamente el flujo que requerimos. Al tener una autoridad del 100%, se mejora la controlabilidad de nuestro sistema, la cual hace que la selección de la válvula de control independiente de la presión sea relativamente fácil. El retorno de la inversión es rápido utilizando esta tecnología. También en la inversión, ya que en los sistemas de aire acondicionado tradicionales ocupamos válvulas dependientes de presión, pero dependiendo del caso, ocupamos una válvula de control, dos de balanceo, e inclusive a veces podemos ocupar la válvula de control de presión diferencial, lo cual representa un gasto de 3 válvulas. Con la válvula de control independiente de la presión, solamente haremos un gasto. Con esto llego a la final de la ponencia. Se abre espacio para preguntas y respuestas. Muchas gracias, Edgar. Te pregunta Abraham Ramírez, ¿cuál es la definición de autoridad de la válvula? La definición de la autoridad de la válvula la vimos con la fórmula anterior, donde nos dice que la autoridad de la válvula representa
la proporción inversamente, la relación proporcional, inversamente proporcional de la válvula de presión de la diferencia de presión en la válvula y sobre la diferencia de presión de la válvula más la diferencial de presión de nuestro branch o nuestro ramal. Gracias, Edgar. Juan Dorantes, ¿qué parámetro nos indica cuándo se debe cambiar una válvula? ¿Qué parámetro nos indica cuándo se debe cambiar una válvula? Pues en realidad depende mucho del sistema en el cual se esté ocupando y depende de para qué se quiera realizar el cambio. Si se pretende optimizar los sistemas de aire acondicionado convencionales, el cambio debería ser inmediato, optando por las nuevas tecnologías como son las de la válvula de presión independientes. Ok. Mauricio Esteban, una pregunta, además del edificio de torre que se mostró como trabajo a realizar en lugar de la presentación, ¿tiene un caso de éxito de este tipo de control en México? En México sí hay casos documentados. Si gustan al final de la presentación, por favor, déjenos el correo y podemos tratar estos casos de estudio. Ok, gracias. Brando Pérez, ¿en volumen constante también se puede utilizar válvulas independientes? En volumen constante también se pueden utilizar válvulas independientes. Pues en realidad no tendría sentido, ya que no tenemos cómo regular las revoluciones por minuto de la bomba, lo cual, pues, la válvula de control independiente de la presión quedaría, eh, no sé, sobrevalorada, ya que con una válvula de control normal, una válvula de balanceo y una válvula de control de presión diferencial cubriríamos totalmente la demanda por los serpentines. En conclusión, pues sería un gasto excesivo y necesario porque no tenemos la forma de regular el flujo hacia las unidades terminales. El bombeo estaría en un 100% de su capacidad. Perfecto. Mario Rodríguez López, ¿cómo funciona el sistema de autolimpieza de la válvula? El sistema de autolimpieza de la válvula tiene componentes internos los cuales evitarán las incrustaciones en la válvula. Cada vez que el flujo pasa, se activan estos mecanismos. Entonces, cada vez que presentamos un aumento de flujo, la válvula se está autolimpiando. Ok, perfecto. Bueno, pues por el momento ya no tenemos más preguntas. Mauricio Esteban, claro que vamos a pasar tu correo para que te puedan enviar la información que estás solicitando. Pues queremos, a nombre del presidente José Antonio Olivares Farías, que tuvo un pequeño inconveniente, se tuvo que retirar, pero le agradecemos a todos su asistencia, agradecemos a la empresa Haften SADCB su participación y su patrocinio para apoyo al capítulo Ciudad de México. Pues muchas gracias a todos los asistentes y los invitamos para nuestro siguiente webinar, el 4 de mayo, que va a ser el patrocinador, la empresa Solera Palau. Claro que sí, la presentación, si nos las comparten, Edgar, por mucho gusto se las haremos llegar. Les queremos recordar que la presentación es propiedad del ponente. Entonces, en cuanto nos definan eso, con mucho gusto se las haremos llegar si así ellos deciden compartirla. Sí, Pues con todo gusto. muchas gracias a todos y nos vemos el próximo 4 de mayo. Gracias. Muchas gracias a todos por su tiempo.